Capital Sonoro. Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de música. Hoy yo, Juan Pablo Conto, me tomo el atrevimiento de usurpar este espacio que suele estar bajo la batuta de nuestra querida periodista e investigadora Nadia Orozco. Y lo hago porque la conversación de hoy es una en la que quería participar de manera directa. Hoy vamos a hablar del libro Una idea descabellada, instantáneas del rock en Bogotá, 1957-1975. Un texto escrito por Humberto Pérez y Luis Daniel Vega, aunque pues tiene otro par de invitados que ya hablaremos, destinado a convertirse casi que de manera inmediata no solo en una radiografía de la historia del rock en Bogotá, sino en un tesoro en el que encontramos también antiguos establecimientos para conciertos de rock en Chapinero en el centro de Bogotá. Menciona tiendas de discos, a disqueras, a personajes, mejor dicho, a mucho de lo que resplandeció para que hoy tengamos un acervo que escarbar, que aunque por momentos en el tiempo haya parecido que se borraron las líneas del mapa, desde los últimos años ha habido procesos interesantes para intentar redibujar y reinterpretar lo sucedido durante este periodo de tiempo. Esta publicación hace parte de la colección Bogotá Leer para la Vida y la pueden consultar en la red de bibliotecas públicas BiblioRed y en la Biblioteca Digital de Bogotá ingresando a bibliotecadigitaldebogotá.gov.co. Esto no lo hago como un aviso institucional, sino que en verdad ahí lo encuentran digital de manera gratuita para que lo puedan disfrutar, aunque también se vienen presentaciones del libro en vivo y en directo, encuentros presenciales para disfrutar de las palabras de Pérez y Vega, así como de los sonidos que en este libro se reseñan. Ya hablaremos de eso. Por lo pronto le doy la bienvenida a Luis Daniel Vega y a Humberto Pérez a nuestro podcast de música. Juan Pablo, muchas gracias. Hola Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Gracias por esa presentación tan linda del libro. Bueno, el libro ya tuvo un primer lanzamiento, digamos, en el Parque de los Hippies. Si quiere Humberto primero y después Luis Daniel, cuéntenme lo que allí sucedió. Bueno, yo estuve, pero quizás quienes escuchan no, pero ¿cómo sintieron el recibimiento de esta pieza y de paso, por qué eligieron el Parque de los Hippies? El recibimiento, yo siento que era de alguna manera y en poco tiempo porque se anunció la presentación y la edición de este libro, digamos en un tiempo muy corto, generó un montón de expectativa, principalmente entre las personas interesadas en el tema. Y fue muy lindo. El Parque de los Hippies, en realidad, el lugar lo escogió BiblioRed, quienes son los editores de la colección, y nos pareció el mejor lugar. Después, cuando nos contaron que el lanzamiento y la presentación del libro iba a ser en el Parque de los Hippies, nos pareció el mejor lugar por todo lo que allí ha acontecido y acontece en torno a la juventud, sobre todo a la juventud liberada que se ha tomado el parque y lo ha hecho propio desde hace 50, 60 años. Entonces fue muy lindo ver el parque lleno de gente joven, de espíritu. Esto estaba acompañado también de otras actividades como de intervención del espacio público, entonces había un toque de metal poderosísimo una hora antes, había artistas urbanos interviniendo, la biblioteca pública que queda allí, y fue muy lindo ver también a muchas amigas y amigos acercándose a ver qué había acontecido con este libro. Fue lindo que ocurriera allí, donde unos años antes, décadas antes, los hippies bogotanos habían decidido instalarse allí, de ahí que se llame así, Parque de los Hippies. En mi caso, pues me llamó mucho la atención y tratar de hacer el ejercicio mental de imaginar cómo pudo haber sido el Parque de los Hippies en alguna tarde de viernes de finales de los años 60 y los años centrales de la década de los 70. Y yo
quería convencerme de que era similar, aunque pues ha pasado mucho por ese parque, ha tenido unas transformaciones físicas y sociales radicales en el paso del tiempo, con el paso del tiempo, perdón, pero yo quería tener la misma sensación atmosférica de lo que habría podido suceder en ese momento. Pues creo que lo logré. Era un viernes soleado, había mucha juventud en la calle, tomándose la calle. Recordemos que además este parque también fue icónico y emblemático en las pasadas, eh, en años pasados, donde se reunió la juventud a cantar en un momento político álgido. Y yo sentía esa energía ahí en los momentos previos al libro. Incluso hay un momento en que hubo una super requisa de la policía que también hace parte de de todo este choque generacional e ideológico, y pues la calle llena de humos dulzones, pues también hacía parte de la escenografía. Y ya presentar un libro en la vía pública es muy emocionante realmente, porque salir de esa sofisticación de los auditorios y de ese silencio que rodea también a la presentación de un libro, y como ese cuidado con que los autores estén enfocados y todo el foco esté, pues sí, centralizado en ellos, pues aquí desaparecía. Esto era una parte de una verbena ahí popular, que fue lo que más me gustó, que se disipó todo. Incluso había dificultades para poner los discos, a veces sonaban bien las voces, a veces no sonaban bien las voces, de repente había gente gritando, de repente había un grupo atrás probando los instrumentos. Entonces pues todo ese escenario me encantó, porque sí, le quitó tal vez mucha eh, seriedad a este asunto tan serio, o que se cree, o que se considera tan serio, que es presentar un libro. Sí, atrás estaba probando Sí, sonido una banda de punk, de hecho, que además se vuelve como una imagen bonita del sentido que igual es una historia que se sigue escribiendo, ¿no? Ahí atrás la gritería, como ¡ah! Pero, Luisda, ahí aprovechando que menciona esto, no sé si nos quiera contar, porque los dos han mencionado por qué este parque es importante, qué ha pasado y cuáles han sido las transformaciones, que podemos citar de algunos hitos de lo que ha sucedido en este parque. bueno, pues principalmente que fue el epicentro de la juventud hippie bogotana de los años 70, no solo en el parque donde se realizaron algunos conciertos públicos y donde se reunían estos chicos y estas chicas pues a pensar, ¿no? A pensar y a fumar marihuana y a escuchar música, y a enfrentarse también a la autoridad. Era un sitio que históricamente en Chapinero pues también hace parte de este circuito cultural que tuvo lugar en un centro comercial que queda aledaño al parque, pues donde también coincidieron los hippies y sus iniciativas culturales y artísticas, ¿no? Ese pasaje, el pasaje de los hippies también ya desaparecido, pues hace parte de este contexto cultural de los años 70 que no murió. Bueno, la historia la conoce mejor Humberto, pero a mí me gusta el salto del tiempo de ese momento álgido en los años 70 a los acontecimientos recientes, cuando pues fue uno de los epicentros de la agitación social de hace un par de años en Colombia, y es particularmente en Bogotá. Pues este fue uno de los sitios neurálgicos donde nos reunimos también a pensar, a arengar, a expresar la inconformidad, a tomarnos una cerveza, a estar allí y parchar con la gente. Creo que hay una similitud en el tiempo que me parece muy importante y muy simbólica. Humberto, no sé si quiera complementar, ya que Luisda dice pues que usted conoce mejor algunos elementos, sí. No, en verdad creo que Luis ha hecho un gran, una gran postal, ha mostrado una gran postal de lo que ha significado este parque para la juventud. También como contar que durante los años 90 alrededor del parque en las calles aledañas, pues también hubo una movida eh,
juvenil, pues bien importante también para la historia de nuestra música alternativa. Entonces por allí había bares, por allí transitaba la gente. Esta misma juventud vio cómo ese parque se fue transformando y se fue, digamos, llenando de ladrillo y de cemento en las diferentes, digamos, administraciones y alcaldías que fueron haciendo de este parque, como muchos de los parques públicos, lugares menos apacible, pero con eso y todo la gente, la juventud sigue estando allí, ¿no? Bien decía Luisa que la movilización juvenil durante el estallido social llegó a los hippies, y no creo que haya sido una cosa como fortuita, ¿no? Entonces creo que el parque fue y sigue siendo un lugar determinante para la juventud bogotana. Muchas veces los mismos jóvenes no saben por qué ni conocen esta historia, pero allí está el parque vivo, vivo sobre todo, con mucha vitalidad a pesar de los pesares, digamos. No puede el ladrillo contra los jóvenes y contra el espíritu vital de una juventud que se niega a quedarse estática. Precisamente con este recorrido que ustedes hacen, en el libro mencionan la exposición Nación Rock en el Museo Nacional o la reedición de los speakers en el maravilloso Mundo Inguezón con Felipe Arias y Mario Galeano como gestores, como personajes a la cabeza de esta reedición, como puntos de inflexión en ese desdén por el acervo sonoro del rock nacional. ¿Por qué creen que se da este punto de quiebre y qué tanto se ha revertido este desdén por ese acervo que se hizo durante estas décadas? Yo creo que cuando coinciden varios, digamos, episodios o acontecimientos alrededor de un tema en común, me queda la sensación de que algo empieza a coserse con mucho más interés, como con mucho más cuidado, ¿no? Entonces la mención que hay allí a esta exposición, a esta reedición del disco y al libro Epicentro del Rock Colombiano, estas tres, y también yo creo que tiene que ver con el auge de Internet como una herramienta de acceso al conocimiento. En ese momento, creo que posibilita que alguna gente interesada, gente joven principalmente, descubra y conozca cómo fue el rock colombiano en sus primeras décadas. Entonces, el hecho de que se editara un disco, que se editara el CD por primera vez, un disco tan importante del que muy poca gente tenía conocimiento, el hecho de que si hubiese hecho una exposición que recorriera toda la historia del rock nacional hasta ese momento, como con objetos tan icónicos, digamos, y en la iconografía, pues, valga la redundancia, que saliera una investigación que también diera cuenta de esa historia, digamos, que ocurrieran tres cosas así en un mismo año o en un asunto de menos de un año, es como que se echó a andar una bola de nieve, digamos, bueno, no una bola de nieve, pero sí una historia, digamos. Como que la historia volvió a ser importante y desde entonces creo que han surgido nuevos libros, nuevas investigaciones. Creo que fue en ese contexto un poco en el que nos conocimos usted y yo, Juan Pablo, y se puede contar, digamos, creo que incluso la bibliografía y las fuentes que aparecen en una idea descabellada dan cuenta de cómo empezaron a surgir nuevos proyectos, ya concretarse nuevos proyectos, aparecieron podcasts, libros, investigaciones de carácter académico, periodístico, y principalmente como el interés de sellos discográficos extranjeros, huelga decirlo, esculcar, digamos, la discografía nacional ligada al rock para extraer discos preciosos. Yo creo que tiene que ver con un momento en el que, digamos, salen a la luz tres cosas que dicen como, bueno, esto es importante. Luis Daniel. Yo quisiera resaltar algo, y es que la primera versión del libro, o sea, el libro Bogotá Epicentro del Rock Colombiano, fue hace 16 años, lo mismo que la reedición del disco de los Speakers y de Nación Rock, es decir, tuvo que pasar mucho tiempo, y también eso nos da la suficiente perspectiva, además de los recursos
que encontramos en el maravilloso y vasto mundo de Internet, pues yo creo que sí habría que tener en cuenta esa perspectiva histórica, que tal vez cuando por primera vez escuché algunos nombres de agrupaciones viejas del rock colombiano, pues realmente fue en un momento en que esa información todavía estaba en blanco y negro, y digo en blanco y negro porque uno podía contar los recursos que tenía a la mano, como un par de documentales que habían pasado en los canales institucionales, o un artículo que, que creo que es el inicio de todo esto, escrito por Eduardo Arias en la revista Gaceta a principios de los años 90. Este artículo se llamaba Surfing Chapinero, pero hasta desde ese momento del 92 hasta bien entrados los 2000, pues el asunto era precario, y pues resulta que hablar de rock colombiano en esos momentos, pues, o esta prehistoria del rock colombiano, pues no era muy atractivo porque igual, pues a partir de los años 90 tuvimos una historia del rock muy poderosa también en Bogotá, y eso pues mal o bien opacó lo que estaba antes, ¿no? Estoy hablando de que lo que empieza con Rock al Parque y Aterciopelados y Las Almas y La Derecha, pues fue un momento importantísimo que también aprovecho acá para decir que tiene que ser contado pronto, pero toca esperar tener esa misma perspectiva que tuvimos para poder hacer este libro, Idea Descabellada. Me llama mucho la atención que como bien dice Humberto, pues ahora tenemos la facilidad de encontrar más la gente, de poder hablar más con la gente, con algunos protagonistas de ese momento. Y en mi caso, todo ha sido a través de Facebook, así sea una herramienta ya vieja del siglo pasado o para viejitos, pues para mí ha sido la herramienta básica para encontrar a los protagonistas de esta época. Porque pues son los que ellos no utilizan TikTok, ni Instagram, ni Twitter, utilizan Facebook. Y a la mayoría los he encontrado a través de Facebook, así que no está tan mal utilizar Facebook de vez en cuando. Sí, Facebook se convirtió como en la red social de esa generación bisagra no nativa en la época digital o en la época de redes, que vimos esa transición y que muchos nos quedamos hasta ahí, ¿no? Entonces, que no seguimos ese camino. Sí, yo recuerdo mucho de los speakers en el maravilloso mundo de Ingerson, porque a mí me pasó eso, como que el rock de los 90 era para mí el rock colombiano, y cuando se reedita eso pues sí, dentro de las ñoñerías de andar navegando por internet, encontré la reedición de los speakers, que yo la verdad no tenía ni idea en ese año quiénes eran. Me acuerdo que lo pedí a ciegas, y cuando lo escuché pues fue como, ¿qué es esto? ¿De dónde salió esto? Y ahí menciona Humberto un texto que le escribió, que es Bogotá, epicentro del rock colombiano entre 1957 y 1975. Y tocan el tema de la perspectiva, de dejar un tiempo a que quizás las cosas terminen como de, bueno, o que se forme una mirada con el pasar del tiempo. Humberto, ¿qué cambió? A pesar de que pues este libro es una columna vertebral, además de la amistad, creo, entre Luis Daniel y usted, y unas conversaciones dilatadas en el tiempo de escribir este libro, de una idea descabellada que hoy ve la luz. ¿Qué siente que cambió desde su mirada entre lo que escribió en ese momento y el resultado de este libro? Uf, pues cambiaron un montón de cosas, cambiaron un montón de cosas. Como bien decía Luis Daniel, el libro se editó hace 16 años. Me acuerdo que el lanzamiento fue en diciembre del 2007. Y de ahí, desde ese momento hasta ahora, han ocurrido un montón de transformaciones, sobre todo, yo creo que desde mi manera de acercarme a a la música rock hecha en Colombia, a la música hecha en Colombia. Creo que uno de los grandes cambios y aportes que tiene una idea descabellada en relación con el epicentro del rock es la apertura, digamos, la apertura
de miras y de orejas, si se quiere, que tiene. Entonces, Bogotá, Epicentro del Rock Colombiano era un libro que pretendía de alguna manera resaltar digamos, la vida y el riesgo que corrieron un montón de jovencitos bogotanos principalmente, o bueno, en la ciudad de Bogotá en los años 60 y 70 y cómo a, a fuerza de insistencia y de insistencia hicieron que el rock ocurriera en esta ciudad. Entonces, eso destacaba la vida sobre todo de las bandas de rock eléctricas, como muy cercanas al sonido anglosajón, de las comunas hippies, de los happenings o de las manifestaciones juveniles que hacían en la calle, de los festivales que ocurrieron en esos años en Bogotá y en Medellín. Y contaba esa historia como muy, llamémosla masculina del rock, la idea que se tiene de que el rock es una cosa agresiva, desafiante y prescindía de alguna manera sesgada, eh, otra un poco, digamos, ignorante, no sé si cabe la palabra, pero sí, omitía, eh, ingenua diría yo, más que ignorante, omitía otras facetas y otras eh, sonoridades que tiene la música rock o la música pop, como queramos llamarla. Entonces acá, y esto tiene que ver con conversaciones que hemos tenido con Luis Daniel y con otros amigos y amigas, eh, como el rock es una cosa absolutamente amplia, esta conversación o este debate que creo que no tendrá fin, y luego escuchando los discos, ¿no? Entonces, cuando uno escucha artistas que no estuvieron en este primer libro, sobre todo intérpretes, ¿no? Cantantes eh, femeninas y cantantes masculinos que no se dedicaban propiamente a la composición, sino que eran intérpretes, cantantes, baladistas. Cuando uno escucha los discos de algunos o de la mayoría de baladistas colombianos o canción melódica, como me gusta llamarla a mí, cuando uno escucha otras maneras de acercarse a la música juvenil, eh, se da cuenta que es una historia quizás aún más rica sonoramente y es una historia que hay que contar y que hay que incluir. Eh, Más aún cuando uno descubre que muchos de los músicos de apoyo o de sesión, tanto en vivo como en estudio, hacían parte de las bandas de rock que de alguna manera estaban retratadas principalmente en Bogotá Epicentro del Rock. Entonces es como contemos, intentemos mostrar el, el, el panorama completo e incluyamos a la gente que hizo canción melódica, a la gente, a los grupos y a los artistas que hicieron canción testimonial o canción de protesta. Y entonces también hablar, hay un texto muy bueno que escribió Luis Daniel que se llama El lado rockero de Discos Fuentes. Entonces mostrar el vínculo indestructible, si se quiere, que hay entre la música tropical y el rock en Colombia, pues que hay que decirlo, Colombia es un país tropical y es la música que manda, y entonces es imposible desligarse de ese sabor tropical que tenemos. Entonces, como Discos Fuentes, que es esta gran casa madre de la música tropical colombiana, se atrevió también a hacer música juvenil, y como muchas agrupaciones de música tropical empezaron a coquetear como pioneras realmente con la música juvenil, que era una música de moda que venía de Estados Unidos, y como desde el principio el rock y la música tropical han estado hermanados en este país, cosa que espero que ocurra así siempre y que siempre haya color y sabor tropical en las músicas rockeras, digamos. Entonces sí, siento que hubo una transformación em, que solo pudo, en mi caso, solo pudo ocurrir el, con el paso del tiempo, escuchar los discos, descubrirlos, fascinarse y entender que es una historia que no solo la hicieron los rockeros. Sí, quería hacer como hincapié en eso. Incluso ustedes mencionan en el libro
Very Very Well de Carlos Román, que yo creo que pues, es considerada como esta primera canción de rock que de una pone sobre la mesa esa conexión de la manera como empieza a sonar el rock aquí en Colombia, ¿no? Como ya decía, pues la idea aquí no es reseñar el libro, la idea es que lo visiten, lo lean, vayan a las presentaciones y ojalá se puedan hacer una copia en físico. Pero ustedes hablan de la radio y el cine como enclaves fundamentales para la llegada del rock al país, pero de inmediato, ¿qué nos puede decir de la manera como se interpreta ese sonido acá, Luisda? ¿Cómo lo caracterizaría? Porque como que desde un principio se imprimió un sello particular ligado a estas tierras, o como lo dice, digamos, en la introducción Chucky García, no un rock de elfos, sino más bien de hobbits. Esa imagen que hace Chucky es muy, muy divertida, porque sí ejemplifica un poco lo que sucedió acá, y es que es una música es amorfa, no es prístina, fue grabada en situaciones difíciles para los músicos, aunque había una industria musical enorme y ya para ese momento muy sofisticada. Hay que recordar que en los años, pues cuando aparece el rock, las primeras manifestaciones del rock en Colombia y en Bogotá, estamos hablando de finales de los 50 y principios de la década de los 60, pues ya estaba consolidada la industria discográfica en Colombia con unos monstruos fonográficos que tenían todas las condiciones para grabar discos. Pero en el caso del rock, como era una música novedosa, un tanto rara para el público adulto, era una música que no era tampoco muy bien vista, pues en principio no se le paró muchas bolas y pues las condiciones de grabación eran difíciles. Yo creo que por eso Chucky hace mención a esa condición hobbitiana, podríamos decir que estos son seres imperfectos, medio erráticos, accidentados, muy divertidos, con unas aventuras fabulosas, a diferencia de de los elfos que son muy bien paraditos siempre, ¿no? Están todos lindos en cada momento y brillantes. Pues esto tiene un componente sí de suciedad y de error que es fascinante cuando uno se quita de encima ese prejuicio que en mi caso duré mucho tiempo con él en la adolescencia, cuando escuchaba los primeros, pues cuando escuchaba rock and roll y todo esto, y era que nos decían que estas músicas colombianas eran de muy mala calidad, ¿sí? Y porque siempre se estaba comparando con el sonido inglés y el sonido estadounidense, comparación que no tiene, pues que no tiene ningún piso porque pues son circunstancias completamente distintas. Y la gracia de este rock and roll primigenio colombiano es eso, que es tosco, es crudo, es ingenuo, eh, tiene un componente también como de gente que está como trastabileando un poco ahí para ver por dónde saca la cabeza y cómo, y se ve el trabajo de Sincel para lograr un sonido propio que ya más adelante pues va a tener particularidades tanto conceptuales como en sonido, pero a mí me encanta eso, que sea absolutamente cándido ese sonido de las primeras manifestaciones del rock en Colombia, y con el tiempo he aprendido a, a querer un montón, a apreciar un montón ese sonido que antes me sacaba, sí, nos sacaba corriendo, ¿no? Decía como, esto está muy mal grabado, esto no tiene, estas interpretaciones están como muy chuecas, como muy lentas, como sin ritmo, y creo que esa es la gracia que tiene este rock and roll primigenio en Colombia, y ese es como el primer punto para empezar a, a convertir esta historia del rock colombiano en leyenda y en un asunto mitológico, si cabe la palabra, tal cual hemos visto estos otros rock and rolls y estas otras manifestaciones musicales foráneas durante siempre. Bueno, repito, esa fue la educación radial que yo tuve, ¿no?
que siempre me dijeron que lo de afuera estaba un poquito mejor que lo de acá. Sí, yo quisiera aportar algo, Juan Pablo, y es, me sorprende cómo esa educación a la que hace alusión Luisa, digamos, está muy viva, digamos, entre aficionados a la música, digamos, al rock y melómanos, o como se les quiera llamar, eh, hasta hoy. O sea, uno habla incluso con amigos y dicen, no, acá solo se grabaron dos discos buenos y solo se rescata un disco bueno, y siento que hay como ese sesgo del que hablaba en la intervención pasada, aún está muy presente. Y Luis Daniel acaba de hablar de una, eh, de un misticismo que quizás le falta a nuestras músicas en general, diría yo. eh, pero hablando puntualmente del rock, yo siento que es falta de interés en el mismo. O sea, nos puede gustar, eh, también hay una suerte de, de, de hipocresía, ¿no? Nos gusta un disco, no nos gusta el rock colombiano, o nos interesa tener X disco, pero no nos interesa el rock colombiano, si nos interesara la música juvenil. Y yo creo que esta es una de las búsquedas, de las apuestas, más bien, una idea descabellada es, ojalá los lectores y las lectoras se acerquen a escuchar las cosas de las que el libro habla y las historias que se cuentan en el libro. Al final, y spoiler, pero no es spoiler, hay dos listas tremendas, una de discos y otra de canciones, en las que queremos invitar a las personas a que escuchen y se maravillen de estos sonidos, ¿no? Claro, está muy bien, no sé, escuchar a Genesis, pero también está muy bien escuchar Libre de Prejuicios a Génesis, a nuestros propios Génesis. Y está muy bien maravillarnos con Invisible y con Sui Generis, pero también está muy bien escuchar a Ana y Jaime, eh, no sé, Yadelia y Elizabeth, y está muy bien escuchar a Johnny Mitchell, pero también ya Leonard Cohen, pero acerquémonos a Pablo Gallinazus y a Vicky, pero libres de prejuicios, porque nos estamos perdiendo de una discografía preciosa, preciosa. Y si nos liberamos de esos prejuicios, que está mal grabado, no, o que cualquier prejuicio que nos podemos inventar, vamos a descubrir que la historia de nuestra música juvenil de esos años, no es solo la de los 90, es fantástica. Mamá, papá, ¿me has visto triste o alejado? Puede ser que me estén haciendo bullying o que tal vez tenga algo para contarte. Necesito momentos para hablarte y desahogarme sin que me juzgues. Porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Amix, date cuenta. Eso también es bullying. Digamos no más bullying en Eureka, tu canal. Además, es que ustedes hacen un ejercicio, y es que todo esto como que lo van apuntalando dentro de ciertos contextos, tanto pues de nivel de la construcción de esa industria musical, pero también contexto nacional, digamos. Es decir, sí se trata de instantáneas, pero no solo como una juntanza de relatos anecdóticos de nombres de canciones y discos y artistas, sino que lo meten dentro de ciertas coyunturas que vivimos como país, ¿no? El arquetipo, la figura del joven parece terminar de formarse precisamente a mediados del siglo XX. Esto pues es algo que se dice como a nivel mundial, cuando después de la Segunda Guerra Mundial y con la aparición del rock, de las fuentes de soda y otros elementos representativos de una ruptura generacional, la juventud se convirtió ya en esta fase media diferenciada entre la niñez y la adultez. De ahí esa figura como de ese joven andrógino que traía con él la esperanza de un futuro mejor, o la decepción del no futuro pasadas un par de décadas, y se oponía al orden establecido y se expresaba
en un mundo con semejantes de su misma edad y con inquietudes similares. Ustedes precisamente hablan de una juventud que era como Blue Jingo, Mina y Desafío, ¿no? Pero entonces, ¿qué estaba pasando? ¿A qué juventud le estaba hablando ese rock para entender ese sonido que emergió de ahí? Si quiere Luisda y después Humberto. Pues le está hablando precisamente a gente que despertó en ese momento a través de una música. Es que si uno lo pone, a eso le podría parecer a uno muy obvio en este momento, pero si nos situamos en la década de los años 60, pues lo que me contaba mi papá, por ejemplo, era que uno pasaba de ser niño a ser adulto desde cuando cumplía apenas 13 años, ya se estaba convirtiendo, ya estaba trabajando para ser adulto y este momento de la adolescencia no existía el momento de hacerse un montón de preguntas y pues bueno, en los años 60 pues el asunto era bastante álgido y pues sí tenía que existir una música que canalizara todo ese tipo de preguntas que estaban surgiendo pues en estas personas que en ese momento tenían entre 15 y 20, 25 años y pues el rock and roll no solo pues atravesó pues la cultura estadounidense y anglosajona, sino pues que llegó acá y se instaló también en esa juventud que pudo que pudo reaccionar, por ejemplo, a un montón de músicas que también consideraban que no les pertenecían, músicas que ellos consideraban hacían parte de una generación vieja como la de sus abuelos, y hablo de músicas populares de cuerda, de esta nostalgia bucólica de la música andina, y pues no, pues esto ya era un asunto a colores y eléctrico. Y bueno, pues es un momento, repito, álgido en la política, y acá pues yo no, acá creo que el indicado es Humberto para que nos cuente un poco el contexto de dónde, en qué momento surge eso acá en Colombia, que estaba pues agitado, como siempre. Sí, pues en ese momento, digamos, Colombia era un país que también estaba en transformación, digamos, ¿no? Estaba saliendo de un periodo de muchísima violencia rural y los jóvenes un poco creo que se sentían atrapados en medio de ese contexto. A mí me gusta, más allá, digamos, de lo que estuviera ocurriendo en el ámbito sociopolítico y económico, y creo que de esto tiene mucho el libro, apuesta por el ejercicio de la imaginación, que es una cosa que Luis Daniel decía a comienzos de esta entrevista cuando intentaba imaginar el día de la presentación del libro en el Parque de los Hippies, cómo habría sido el Parque de los Hippies hace 50 años, cuando los muchachos llegaron a ese parque después de un concierto. A mí me gusta imaginar qué fue lo que le pasó a un joven que estaba en una sala de cine y de repente, pues la vida como que abre el tercer ojo, ¿no? Debe haber sido una cosa como de iluminación estar en una sala de cine y ver a Bill Haley y sus Cometas, es decir, a una agrupación de música que ni siquiera sabía qué música iba a tocar, y ver que tocan unas guitarras eléctricas y un saxofón y una batería de una manera que nunca había escuchado, o quizás unos instrumentos que nunca había escuchado y que le tocan lo más profundo de su ser, de su nervio, de su alma, y que le cambia la vida para siempre. Y es que esto le ocurrió a miles de jóvenes en el mundo, pero en Colombia debe haber sido una cosa aún más loca, porque Colombia pues sí se ha caracterizado siempre por ser un país muy conservador, de una mentalidad muy, muy, muy recogida. Bogotá se jacta o se jactaba de ser una ciudad cosmopolita, pero quizás en la estructura y en su arquitectura, y porque de mente siempre ha sido muy chata. Entonces imaginarse, que es como que una cosa que creo nunca voy a conseguir, es imaginarme un joven en una sala de cine y ver estas películas que lo conmocionan tanto que decide autodeterminarse, es decir, gracias papá, no voy a estudiar la carrera que tú quieres, gracias papá, no voy a trabajar en lo que tú trabajas, quiero algo para mí, ¿no? Y ese momento es determinante y es como una suerte de Big Bang, que aún no sabemos cómo ocurrió, pero ocurrió. Entonces yo siento que eso es lo que ocurre, o sea,
Así ocurrió en Bogotá y en Medellín y en otras ciudades del país y de América Latina. Y es a partir de ese momento donde un sector de la juventud construye la juventud, digamos, ¿no? La que se desmarca de, digamos, el deseo de sus familias y de lo que más o menos la sociedad les obligaba y construye lo que hoy en día llamamos juventud y el por qué la juventud, digamos, tiene una determinación propia. Sí, solo un pedacito, y es que cuando Humberto habla del ejercicio de la imaginación y entrar como en esa película de la juventud en el cine, viendo esta película, yo quisiera imaginar también cómo fue cuando escucharon en la radio por primera vez a los Beatles, por ejemplo. Eso a mí me inquieta mucho porque trato de asimilarlo como a la primera vez que yo los escuché, y esto ya estamos hablando en la década de los 80 y fue un estremecimiento, ¿sí? Entonces, si para mí fue un estremecimiento en los 80 cuando estaba, que fue paralelo al descubrimiento del, del rock en español y a Soda Stereo y Charly García y Los Prisioneros, pues yo no imagino la conmoción de alguien en Bogotá, acá como dice Sandro Romero, en el culo del mundo, que de repente suene en la radio I Wanna Hold Your Hand, pues sí es un acontecimiento como un rayo cósmico en la vida de un chico o una chica en la situación en la que esté, pues lo atraviesa y es fulminante, y, e inevitablemente la vida cambia, ¿sí? Por eso la dedicatoria del libro es precisamente a eso, a esos personajes que con su música pues han cambiado radicalmente nuestras vidas. Yo quiero agregar una cosa más, Juan, y es que Luis Daniel decía también al comienzo de la entrevista que cuando ocurren estos primeros, o no primeros, cuando ocurre la exposición, en la edición del libro del disco de los speakers, fue como empezar a ver la vida en color. Y yo siento que lo que ocurrió, digamos, en el 64, cuando llegaron los discos de los Beatles a Colombia, también fue como si estos jóvenes habían empezado como a construir la juventud, lo que hicieron fue ponerle color, no solo a la juventud, sino a la sociedad, una sociedad, digamos, absolutamente gris, de músicas lánguidas un poco, como lo mencionaba Luis Daniel, nostálgicas, tristes, que eran el tango, el bolero, la ranchera, las músicas andinas colombianas, y de repente, puff, ¿no? Sobre todo en Bogotá, ¿no? Se abre es como el tecnicolor. Yo siento que es un poco eso, porque si para Luis Daniel fue así, que para mí también, y creo que para todos, vemos la vida en color cuando escuchamos a los Beatles por primera vez. Para esta gente fue no solo verla, sino empezar a pintar en colores. Sí, y yo quería hacer como énfasis en esto, como la imaginación, porque a través de las instantáneas que ustedes hacen, igual pues empieza a uno a armarse una serie como de puentes precisamente entre esa música que llegaba, lo que pasaba acá, los sitios donde sonaba, un poco como la movida, pero además el libro también se convierte en un espacio para imaginar, ¿no? Como que igual los puentes que se pueden tejer a partir de lo que ustedes ponen ahí sobre la mesa también le corresponden al lector, ¿no? Como que ponen sobre la mesa la oportunidad como que uno como lector también empieza a hacer conexiones que quizás no están explícitas en el libro, pero pues que están por ahí, y uno puede terminar esa tarea a punta de imaginación y de pensar lo que pasaba en la Bogotá de esos tiempos, y eso, por eso también creo que pues es un libro pues como destinado a convertirse en piedra angular de esas interpretaciones de lo que sucedió con la música en estas épocas, y entender por lo mismo cómo llegamos a este presente. Quería hablar como también de la memoria gráfica, del trabajo de archivo que ustedes hacen, que nos comentaran un poco cómo fue, que fueron encontrando, qué cosas como que los sorprendieron, alguna anécdota frente a esta investigación, pues ya más de archivo, por decirlo de alguna manera, de archivo visual. Más allá de la escritura del libro, es lo más emocionante de todo para mí,
es esa exploración de los archivos, de ir a buscar las fotos y sobre todo de explorar y revisar una y mil veces los archivos hemerográficos, ¿no? Los periódicos viejos. Cuando recuerdo una vez que alguien hablaba de que no le parecía que no le entraba mucho la metáfora aquella de la canción de que tu amor es un periódico de ayer, porque es algo muy peyorativo. Y pues los periódicos de ayer son absolutamente hermosos y fabulosos y están llenos de todas las historias que queremos conocer, pues porque es una de las formas posibles de viajar al pasado. Así, pues están las fotos, están algunos audiovisuales, pero los periódicos nos están contando la cotidianidad de años pasados. Y digo emocionante porque es que yo he pasado horas y horas y horas y horas viendo periódicos viejos en la búsqueda de alguna noticia, en la búsqueda de algún aviso publicitario, de alguna nota que tuviera que ver con la movida del rock and roll bogotano de los años 60 y los 70. Y toda esta exploración pues también tiene que ver con un fetiche al cual tampoco le habíamos parado bolas, que es una consecuencia también del desdén que hemos tenido, del desdén sistemático que hemos tenido con esta historia una historia de la música en Colombia, y ese es que no nos hemos fijado mucho en el patrimonio iconográfico que tenemos también, pues porque las portadas también nos cuentan esas historias y pareciera ser que tampoco importaran, porque en los pocos libros que había o que se habían publicado sobre rock en Colombia, eso era lo que menos tenían en cuenta. eh, Esa iconografía rica que es uno de los aspectos lindos del coleccionismo, más allá de la acumulación, y es la fascinación por el arte gráfico, por el diseño, por lo que presenta, por las estéticas y los estilos de los sellos. Bueno, por lo menos para mí eso me obsesiona y me gusta muchísimo. Y no había encontrado eh, acá en el contexto local un libro así, salvo fuera Zapato Viejo, que es una historia de la salsa en Bogotá, sí, que tiene mucho cuidado en la iconografía y en la búsqueda también documental de recortes de periódico, de avisos publicitarios, y pues es que eso alimenta un libro de estos de una manera, pues lo hace, le pone pilas, volvemos, le pone color al asunto. Eh, yo recuerdo que cuando Humberto llegó al programa de radio donde nos conocimos, el día que Humberto fue a presentar Bogotá, epicentro del rock colombiano, pues yo lo primero que noté fue que al final, pues portadas de los discos, de las carátulas de los discos, pero en blanco y negro. Y durante mucho tiempo me llamó mucho la atención eso que las portadas estuvieran al final del libro en blanco y negro. Claro, esto obedece que es una publicación institucional, pues que ahorra en muchos aspectos para que el libro salga más barato, cosa que no sucedió con Idea Descabellada, que no tuvo en cuenta eso, no tuvo en cuenta este ahorro, que es un poco mezquino, y puso el libro a color y con énfasis puntual en la iconografía. Es decir, porque tan importante como las historias, tan importante como la música, pues es este aspecto gráfico que no había sido tenido en cuenta en muchas publicaciones, tanto de rock local como de músicas locales. Pues creo que Luis Daniel ya dijo todo respecto a esto, o sea, lo más emocionante, o si al margen, digamos, del aporte en la investigación que hemos hecho en esta ocasión, Luis Daniel y yo, el libro es fantástico por el material fotográfico que trae. Primero eso, tenía unas foticos, al final un poco descontextualizadas, en blanco y negro, o sea, me acuerdo que ese libro trae una imagen de la portada del disco Yakta Mama de Génesis, que la portada es un sol de los venados precioso naranja con las fotos de Génesis dibujadas por Jaime Rendón, y eso en blanco y negro es como, no sé, es como tener la portada de un disco sin el disco, no sé si se entiende el símil.
y acá el equipo editorial de Biblored se la jugó toda porque el libro tuviera un componente visual muy importante y que, digamos, sostuviera lo que se cuenta en él. Entonces, acá es donde hay que agradecer principalmente a José Urías Peña, quien es guardián de un archivo importantísimo de fotografías de la televisión nacional y por lo tanto, digamos, de las presentaciones de las bandas y de los artistas en la televisión nacional en los años 70. Él es propietario del archivo del Chino Vera, el fotógrafo de Inravisión en ese tiempo, y también del archivo particular de Tania Moreno, de esta gran protagonista de esta historia de la música juvenil del rock en los años 60 y 70 en Bogotá, quien también gentilmente nos cedió parte de su archivo para acompañar estos textos. Ellos y Álvaro Díaz también nos dijeron, adelante muchachos, cuenten con este material fotográfico y es gracias a ellos y obviamente a la voluntad de Biblored que este libro se ve como se ve, es eso. Así que cuando fueron apareciendo las fotos en el archivo de José o en el archivo de Tania, era como, uff, esta está buenísima. Y luego ya el trabajo de diseño también, obviamente hay que resaltar el trabajo de diseño de Camila Cardeñosa porque no pudo haber diseñado una portada mejor ni haber diagramado el libro como está. Así que este libro en realidad creo que es responsabilidad, es una historia feliz gracias a muchas personas. Es como, esto es un caramelito delicioso, pero yo diría que es como el librito rojo, como se le conoció a Bogotá, epicentro del rock colombiano. Es como si le hubieran dado un ácido lisérgico y de repente, pum, se convierte en una idea descabellada. Bueno, es que creo que nos podemos quedar conversando horas, pero hay que ir cerrando. Ya mencionaban ustedes, incluso en el libro mencionan como otros proyectos a futuro que hay que hacer alrededor, por ejemplo, de Machuca y otra serie pues, de sellos que tuvieron como una movida importante dentro de los sonidos colombianos y sonidos pues como muy particulares que brotaron de estas tierras. También en esta entrevista mencionaron sobre la necesidad de contar con, digamos, como con este como nivel de ambición de lo que sucedió en los 90, pero también en eso me llama la atención la dedicatoria a Teto Ocampo, que quisiera que la tocáramos. ¿Por qué? Porque particularmente a este personaje, que pues es protagonista de unos sonidos unos años después a los reseñados o los tratados en este libro. ¿Por qué a Teto? La revisión final del libro coincidió con el fallecimiento de Teto Ocampo y casi que telepáticamente Luis Daniel y yo se nos ocurrió que el libro debía ser dedicado a su legado, a su legado y a su memoria por un montón de motivos, pero la dedicatoria dice a Teto Ocampo, paleofuturista. Creo que él, como artista, reúne un poco o reúne en su complejidad como músico todo lo que uno podría pensar que es el rock hecho en Colombia, ¿no? Que ha mamado de un montón de músicas, que cuando ha sido realmente telúrico se ha fijado en las músicas hechas en esta tierra, en cualquier rincón de Colombia, y nada más rockero que volver al origen y a las músicas prehispánicas que se hicieron acá a partir de una investigación que le tomó muchos años, una investigación en la que puso cuerpo y alma y como una figura como la de Teto, en un trabajo como el de Teto Campo, confluyen tanto el rock, digamos, más anglosajón y élfico y el rock más hobbitiano, como se puede decir, en él, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en la discografía, en el trabajo grabado por Teto, encuentra las versiones de Led Zeppelin más salvajes y tremendas, pero hechas acá, atravesadas con instrumentos tradicionales, haciéndolo desde el trópico. Entonces fueron un montón los motivos, ¿no? Es como, este hombre es nuestro héroe del rock y sentíamos que era un bonito guiño.
Sí, pues fue una situación fortuita, además muy milimetrada, porque tuvimos la oportunidad de, antes de enviar el libro, antes de que enviaran el libro a la prensa, revisar y hacerle algunos ajustes a algunas páginas específicas, entre ellas la dedicatoria. Y bueno, recientemente pues Teto había partido y tuvimos, y sí, como dice Humberto, pues pensamos exactamente lo mismo. Recuerdo que duramos muchas horas, bueno, no muchas, un par de horas, pero fue un tiempo largo de reflexión en cómo queríamos poner la dedicatoria. Y hicimos una parrafada, hicimos un montón de cosas hasta que la decantamos en ese término, en esa, que es un término de Teto, que es el paleofuturismo, que es algo que alude a esas búsquedas atrás y a esas proyecciones hacia adelante. Y pues resulta que muchas de las músicas que están en este libro, sobre todo las que se produjeron a mediados de los años 70, músicas que influenciaron, como Teto lo manifestó en muchas entrevistas, influenciaron su manera de ver también la música, que fue la Génesis, Columna de Fuego y todos estos grupos que hicieron un ejercicio paleofuturista antes de que Teto le pusiera esta palabra. Y también recuerdo que en esos minutos, esos de reflexión, cuando estábamos tratando de ver cómo sintetizábamos la dedicatoria a Teto, pues también con Humberto hablábamos un montón de lo crucial que había sido eh, para escribir este libro, haber descubierto y haber escuchado con que nos haya estremecido tanto la tierra del olvido en el momento en que cada uno lo escuchó en su juventud, digamos que en nuestra juventud adolescente. Y fue un disco que en mi caso personal, y también lo poníamos en esa conversación con Humberto, era un disco que me había abierto el oído y el corazón para no enredarme en esas visiones tan sesgadas y radicales del rock, ¿no? En esa visión tan oscura que en mi caso personal tenía en ese momento del rock, que era una música que no se podía acercar a esta ligereza tropical o a este complejo de que lo tropical es algo de mal gusto, eh, visto desde esa óptica del rock que tanto nos hicieron énfasis en nuestra educación radial de los años 90. Pues para mí fue, otra vez volvemos a esa metáfora de los colores, ¿no? Como de, esto no es oscuro, esto tiene un color y es porque estamos acá en el trópico y la tierra del olvido era como volver a todas estas músicas sin haberlas escuchado. En ese momento hacíamos la reflexión, la tierra del olvido podía ser también una síntesis de lo que buscaron estos músicos en los años 70 y era ese equilibrio perfecto entre un montón de elementos allí. Y pues Teto Campo fue el catalizador en ese disco. Es que también recuerdo de la misma manera que cuando escuché los Beatles, el Sargento Pimienta ya en algún lugar de la casa de mis abuelos, también recuerdo cuando escuché La Cachucha Bacana de La Tierra del Olvido y fue estremecedor y fue como una iluminación y fue un momento feliz que me ha ayudado, que me ha acompañado durante todos estos años de escuchar y aprender de las músicas. Humberto, creo que el siguiente paso, extender la invitación, que nos cuente un poco cuál es esta gira hiperlocal que tendrá el libro en estos días para que la gente se apunte, vaya. En verdad que se intenten hacer una copia en físico que vale toda la pena del mundo. En verdad el libro está hermoso, entonces cuéntenos un poco el itinerario. Juan Pablo, pues otra vez gracias por las palabras que tiene para con el libro. En verdad, sí, con Luis Daniel estamos muy contentos porque quedó lindísimo y nos gustaría que los ejemplares que hay en físico quedaran en las mejores manos. El libro tiene un tiraje limitado, en eso se acerca mucho a la historia que tuvo Bogotá, epicentro del rock colombiano en su distribución, y como queremos que la gente lo tenga, vamos a hacer una serie de presentaciones desde el jueves 30 de noviembre, que lo vamos a estar presentando el mejor lugar para presentar este libro es en donde la música vive. Entonces, así como estuvo en el Parque de los Hippies, el jueves 30 de noviembre lo vamos a estar presentando en RPM Records, que es una discotienda que queda al norte de la ciudad.
a las 5 de la tarde. Luego lo vamos a presentar en la Biblioteca Virgilio Barco en el marco de La Vuelta, que es esta feria de editoriales, Feria Nacional de Editoriales Independientes. También a las 5 de la tarde, el 8 de diciembre, en la Virgilio Barco. Luego volveremos a una disquería, esta vez en Teusaquillo, en la Roma Records, el sábado 16 de diciembre, para comenzar la novena, allí en compañía de Jaime Andrés Monsalve. Esta presentación, digamos, va a ser transmitida en directo por la Radio Nacional de Colombia en el programa Los Vinilos, desde las 6 de la tarde, y culminaremos en un lugar que Luis Daniel y yo queremos mucho, que se llama Matic Matic, que es un bar que queda también en Chapinero, el martes 19 de diciembre, desde las 7 de la noche, creo, en el que usted nos va a acompañar como presentador. Entonces, esta es la gira. Ayer hablamos con Luis Daniel que a manera de chiste, que puede no ser un chiste, y es como que si las personas tienen a alguien muy querido que le gusta el rock y el rock hecho en Colombia o tiene algún interés, también puede ser un bonito regalo navideño, así que se pueden acercar a estas presentaciones y llevarse libros. Sobra decir que es de distribución gratuita, y eso, nos encantará verlas, y vamos a poner discos y a conversar con amigas, con amigos sobre esta historia en Technicolor. Bueno, pues muchísimas gracias, Humberto, muchísimas gracias, Luis Daniel. Este libro, además, creo que es importante destacar que además de las letras de Humberto Pérez y de Luis Daniel Vega, tiene artículo de Ricardo Durán y de Jaime Monsalve, también grandes conocedores de esta historia, y para que se acerquen y lo arranquen a leer y incluso lleguen con preguntas a estos eventos. Humberto, Luis Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro podcast de música. No, Juan Pablo, usted por la invitación y por el entusiasmo y por la lectura del libro. Y pues nos vemos el 19 de diciembre, allí en Matic Matic, donde estaremos conversando con usted otra vez, pero poniendo discos, que es más chévere. Entonces, pues va a estar más movida la situación. Sí, Juan Pablo, de nuevo muchas gracias. Gracias por el entusiasmo, como bien dice Luisa. Una cosita última, y es volver a recomendar, así como su merced lo hizo al comienzo de esta entrevista, recomendarle a las personas que nos escuchan que entren a la página a la colección digital de Biblored. Allí van a encontrar la colección Nerd para la Vida. Hasta el momento hay 16 libros fantásticos sobre Bogotá y con Bogotá como protagonista. Y este libro, Una idea descabellada, ya está en formato digital para que lo descarguen y se enamoren de él, y que sea una excusa para que se animen a acompañarnos en estas presentaciones que va a tener y se puedan llevar uno para su casa. Sí, recuerden, en bibliotecadigitaldebogotá.gov.co, ahí lo pueden buscar y encontrar. Música hace parte de todos los shows que hacemos en Capital Sonoro, y no sería posible sin la dirección de Santiago Rivas, la investigación de Nadia Orozco y de quien les habla Juan Pablo Conto, la edición de Adriana Castellanos, la producción de María Cuestas y Carolina Pinzón. Recuerden que pueden escucharnos en Capital Político, para hablar de política, en De Vital Importancia, sobre cultura, respeto, temas LGBTIQ+, en nuestro podcast informativo diario, ahora un podcast, y aquí en nuestro podcast de música, semana tras semana, con noticias, historias y buena música. Mi nombre es Juan Pablo Conto, hasta la próxima. Capital Sonoro.